El sonido de Valencia. Bienvenidos al Sonido de Valencia especial 60 aniversario, donde hablaremos con gente que ha formado parte de la historia de la mítica sala que ya es leyenda. Barraca era más que una discoteca, era una pasarela de libertad. En esta ocasión tenemos el privilegio de charlar un rato con el diseñador valenciano de proyección internacional, Francis Montesinos, que fue una figura clave en el cruce de la moda, la cultura y el arte. Su vínculo con Barraca simboliza la conexión entre la creatividad valenciana y la vanguardia que definió una época. ¿Qué tal, Francis? Muy bien, encantado de estar aquí, cómo no. No conozco nada, todo es diferente, Es diferente, ha pero sé cambiado. que estoy en Barraca. Para empezar, Lo siento. me gustaría hablar un poco de los orígenes y del vínculo con Barraca. ¿Recuerdas la primera vez que entraste en Barraca? Mujer, pues la primera vez que entro en Barraca, recuerdo que me lo pasé muy bien, ¿no? Recuerdo que me lo pasé muy bien porque además no había inseguridades, que eso era algo para mí muy importante, ¿no? Yo creo que, como tú bien has dicho, esa libertad, ¿no? Estaba impregnada ahí, en esa Barraca, ¿no? Y yo creo que lo que te decía, lo pasé muy bien, la música me encantó y fue una lástima oír ese My West del final de que se acababa, De que se acababa ya. aquella sesión. Aquí ahora ¿no? nosotros cuando encienden las luces y sentimos que ya se acaba. Se acabó, sí, tal cual. ¿Qué significa Barraca para ti y para la gente creativa en aquellos años? Hombre, yo creo que fue un punto de lanza muy importante, no muy importante, yo creo que fue el primero, ¿no? Porque luego a Barraca fueron llegando todo lo que es De la otras ruta, partes y todo. pero Barraca fue la primera, ¿no? Yo creo que es muy importante. ¿Cómo era el ambiente y qué diferencia respecto a otros sitios de ocio Pues y el lugares? ambiente, la verdad, fíjate, era un ambiente un poco más de los pueblos que de Valencia. Yo también, tenía una tienda en ese momento, muchos años, y los sábados era la comarca nos visita. Y me hacía mucha gracia porque desde Jesús, la Jesusa, a toda la pandilla de ella y todos, pues estaban aquí, ¿no? Entonces decías, ostras, ¿esto qué es, no? Y la verdad yo creo que, fíjate, en aquella época, en realidad lo que era la comarca o lo que era, como decía mi amigo Ricardo, el de Alberic, la Ribera, La Ribera. ¿no? Era mucho más moderno que Valencia, ¿no? Valencia era como más pilingui, ¿no? Sin embargo, lo que eran los pueblos de la Ribera eran mucho más modernos, mucho más atrevidos. Contabas 14 camisas de Montesinos, joder, te llevabas como diciendo eso, ¿qué es? ¿No? ¿Dónde estoy? Y era aquí, en Barraca. Desde tu mirada de diseñador, ¿cómo influía la estética de Barraca? O sea, las luces, la música en tu trabajo. ¿Te inspirabas en Barraca a veces? Bueno, yo siempre, y sobre todo, yo creo que en esa época me he inspirado mucho en lo que era la calle, ¿no? Y yo creo que justo en ese momento me inspiraba mucho la calle. Y aquí en Barraca había mucho más moda que en las pasarelas en ese momento, o que muchos actos de moda que podías ir, y sin embargo había más moda aquí dentro, ¿no? Hablemos un poco de moda, de arte y de música en la ruta. Barraca fue siempre un punto de encuentro entre distintas disciplinas. ¿Cómo se vivía esa fusión de gente? Bueno, pues yo creo que, fíjate, se vivía muy bien porque convivían muy bien, ¿no?
Yo creo que Se la entendían moda, aquí. según Valenciaga, que era el maestro de los maestros, tiene mucho que ver con lo que son la arquitectura por los volúmenes, lo que es las pinturas por el color, lo que es tararí porque tarará. Pero realmente aquí había todo ese comprendio de toda esa fusión de todas las artes, ¿no? Ya él bien era la danza, la música, el color, la moda. Yo creo que había todo eso, ¿no? Sí. Y fíjate, era algo muy extraño porque precisamente que Valencia se quedara detrás de lo que eran un poco los pueblos, pues no era lo normal. Sí, no. Y sin embargo, la modernidad estaba mucho más en todo ese Rivera que decía mi amigo el de Alberic, ánima la barraca. A la barraca. ¿Dirías que Barraca se respiraba como una especie de pasarela nocturna? Venía aquí la gente a Yo creo que exhibirse. sí, que en esa época la gente se vestía. ¿Sí? Durante esos años 70 y largos, 80, la gente se vestía para ir a la discoteca. Y en esos momentos, para tú venir a este tipo de discotecas de la ruta, te acicalabas, te ponías guapo, te comprabas el modelito o te lo hacías, que era algo muy Sí, importante en aquella época, ¿no? La gente todavía se hacía el vestido, la camisa o lo que tocara para ir un poco diferente a lo que había, ¿no? Eso O sea, de la gente ahora. en el día a día no vestía igual que cuando venía, por ejemplo, a Barraca. Como que esperaba Barraca especialmente para pues, ponerse otro tipo de ropa, otro tipo de peinados, o también lo hacían diariamente. Sí, yo creo que tampoco puedes decir exactamente solo Barraca, pero lo que era la ruta, Exacto, en la en época de- general la gente se vestía, la gente se levantaba para ir a una discoteca. Que creo que Barraca no era de las que te levantabas, eran las otras. Pero bueno, Te levantabas a posta. venías como más de moda, ¿no? ¿Cómo dialogaba la moda y la música electrónica? Bueno, pues yo creo que había un diálogo muy interesante, ¿no? Yo creo que gracias a eso, pues aprendí quién era 242 o quién eran muchos grupos de aquel entonces que realmente no los conocías, ¿no? Y que gracias a Carlos empezaste a oírlos y a bailarlos y a sentirte muy cómodo, ¿no? ¿Dirías que había una estética propia de la ruta? Había una estética, yo creo que más que había, fue de los primeros que marcó una estética de la ruta. Sí. La prueba la tienes que el homenaje de la exposición de la ruta de Bombaje Sí. a Barraca ha sido el 10, ¿no? Yo Sí. creo que Hemos ido, el equipo de nadie aquí, ha salido hemos ido a verlo. tan bien ganado como Barraca. Nadie. Y para finalizar, vamos a hablar un poco más de lo personal. ¿Tienes alguna anécdota especial o una noche o algo que te haya marcado? Tengo muchas Como ahora todos. anécdotas, pero mejor no contarlas. No se pueden contar, lo que pasa en Barraca se queda en Barraca. Muchísimas que fíjate las recuerdo además, que ya es mucho, porque yo no me acuerdo nunca de nada. Nada más si me han dado una hostia me acuerdo. Los golpes. Y sin embargo me acuerdo de tantas y tantas anécdotas, ¿no?
Lo he pasado muy bien, La gente alguna era sí, una que maravillosa, digas, esta no se me va a La gente que olvidar. trabajaba aquí era un 10, podías tirarle la copa al de al lado y sin embargo no le molestaba que se la tiraras, enseguida te hacías amigo, le Sí, invitabas, te eso pasa a invitaba. día de hoy también. Yo creo que fue una maravilla ese descubrimiento, ¿no? Sí. Sí, Yo seguro. creo que la sensación esa que has contado se vive ahora también, de entrar y sentirte que... Eso, creo que la libertad también se sigue sintiendo, porque entras y pues conoces a todo el mundo, lo que tú has dicho, le tiras una copa a alguien y no se Sí, molesta. sí, no, sí, todo el mundo al que le totalmente. preguntes ha hecho una amistad aquí dentro. Y amistades además muy duraderas. Sí, así era, totalmente. Yo creo que había muy buen rollete, había mucho feeling, toda la gente estaba súper a gusto, todo era genial. Sabías que venías aquí y te lo ibas a pasar muy bien, ¿no? Sí. ¿Qué valores o sensaciones que representaba Barraca antes crees que se han perdido o que se han transformado? Bueno, yo sabes qué pasa, que ya no salgo mucho, ya soy un poco mayor. Pues tienes que venir un día. Perdón, pero la verdad no salgo, ya muy poco, ¿no? De hecho, yo creo que he entrado hoy aquí y hace no sé cuántos años que no había venías. vuelto, ¿no? Me queda un poco de piedra porque me esperaba ver la palmera, me han entrado por una puerta por pues ahí que has entrado por detrás otro sitio. y he llegado aquí. Es que ha cambiado mucho, a mí me contaban cómo estaba ubicada antes. Pero y... me ha gustado mucho, ¿no? Y enseguida el corazón me ha llegado lleno de recuerdos y todo eso que tú me has preguntado y que mejor no Hablar te de cuento. Barraca, sí. Pero yo creo que aparte de Carlos, la gente que trabajó aquí era maravillosa, ¿no? Y eso es un muy grato recuerdo y les envío un gran beso a todos que nos Seguro han, que, ¿no? que lo ven. Porque los hay. Pero fue muy grato. Si tuvieras que definir Barraca en 3 palabras, En 3 palabras solo. pocas se quedan. En 3 palabras. Pocas es son. difícil, pero bueno. Modernidad, música y amor. Amor, Pues qué ya, bonito. ¿no? En su 60 aniversario, ¿qué mensaje le enviarías a toda la comunidad? Libertad también la podía. Libertad también. ¿Qué mensaje le enviarías a la comunidad que actualmente viene a Barraca? ¿Qué le enviaría a la gente Sí. para que viniese a Barraca? No, la gente que viene ahora o para que la gente viniese a Barraca. Pues bueno, yo creo que no creo que haya cambiado tanto, ¿no? Viéndote a ti y viéndolas a ellas, me parece que es como si estuviese viendo a aquellas amigas de toda la vida, ¿no? Y sin duda yo creo que esa modernidad está aquí dentro, esa, como tú decías, está aquí dentro también, esa modernidad, ese pasar un poco de todo eso normal, ¿no? Y que te vas a encontrar muy a gusto aquí. Sí, yo creo que desde mi generación, lo que tú dices, creo que lo que se queda No aquí... es la mía, por desgracia. No, pero también me siento ya un poco mayor respecto a la gente que viene. Ya. Pero es eso, es lo que se siente aquí dentro, como que se queda aquí dentro. No sé si me explico. Sí, yo creo pasarán que los años y las lo que paredes exacto, han hablan o... cogido eso. Exacto. Y eso está aquí dentro y bueno, padres y hijos, yo los he visto De generación aquí, en ¿no? generación, exacto. Que han traído al hijo Sí, para sí, una fiesta y que se han
encontrado muy cómodos los dos y eso es muy grato y eso ocurre muy pocas veces, ¿no? Y en Que pocos con tu sitios. padre tú Exacto. te encuentres bien en un sitio. Ya. Es difícil, es difícil. Bueno, pues ha sido un placer, la verdad, hablar contigo y como último tenemos un detallito que hemos encontrado hace poco y es un flyer del, Ah, joder, qué maravilla. del 31 Sí, sí, aniversario en el año 96, sí, sí. diseñado por Era ti. un aniversario, porque a mí me contrataban solo para los aniversarios. Como cobraba caro, se ve que solo me encargaban los Y carteles detrás hay aniversarios. hay un texto súper Pero una emocionante, joya, está Ay, muy me lo guay. puedo quedar. Claro, es para ti. Uf, qué maravilla. ¿Cómo te han- Me alegro mucho, muchas gracias. Nada, de a ti. verdad. Era precioso, precioso, ¿no? Era muy bonito mirar Sí. la barraca, Sí, y sí. tal cual, con ese tipo de guirnaldas que yo siempre hacía. Y no sé, me encanta, me hace lo voy a enmarcar, fíjate. Claro, claro. Antes de irte, que se me han quedado así unas preguntitas porque es súper interesante hablar contigo, la verdad. Respecto al arte y la moda, en aquella época se introdujo también una figura que eran un movimiento que eran las drag queens o gogos. Totalmente. Y además, precisamente en Valencia, yo creo que se le debe ese homenaje y la prueba la tienes en la exposición de la ruta, la foto que le ha dedicado esa exposición a Jesús, el de Sueca, Jesús Lennon, ¿no? Una fotaza de 2 metros que es un escándalo, pero un escándalo. Y bueno, conmigo Jesús hizo el desfile de Zampa, que fue la primera vez que en una pasarela un poco oficial como era Madrid y Cibeles sacabas a una drag queen. Yo recuerdo a Mara Calabuch, que era una de las periodistas de más prestigio de Valencia, que no sabía lo que era una drag queen, ¿no? Sin embargo, sí que sabía lo que era una falda entravé, y ella flipó, ¿no? Y dice, es que tiene unas piernas de mujer, ¿no? Porque es que era verlo mover y aquello era muy, muy diferente, ¿no? Yo creo que fue un movimiento que en realidad Valencia tuvo mucho, mucho que ver en ese mundo de las drag queens y mucho que ver gracias a Jesús, el de Sueca, ¿no? Jesús, después de 20 años después, yo creo que fui una noche a otra discoteca de la ruta y todas las gogos bailaban exactamente igual que él hace 20 años antes. Yo me quedé totalmente impresionado, te lo prometo, porque todas llevaban el ritmo de Jesús, ¿no? Sin dudarlo, él fue uno de los precursores de ese movimiento. Siempre hace falta ese primero, y él sin dudarlo fue uno de los primeros, ¿no? En moverse, en vestirse, en peinarse, en ponerse las joyas, porque vamos, yo me acuerdo el día que fui a su casa y me enseñé el armario de todo lo que se picaba y me quedé muerto, ¿no? Era mucho, mucho Jesús y eso empezó aquí en Valencia, ¿eh? No creas que en Burgos o no sé, en Pamplona no existían las drag queens. Eso fue mucho más tarde, pero mucho más tarde. Y nos has comentado que aquí en Barraca fue la primera vez que... La primera vez que yo vi una... Y el primer desfile de Montesinos, la primera vez que se vio una drag queen, te lo puedo asegurar. Así es. ¿Tú crees que tiene alguna relación la libertad que se sentía aquí en Barraca con la finalidad de la dictadura? Sí, totalmente, ¿no? Yo creo que fue precisamente el cambio de aquella España de color, vamos, gris y negro,
a que de repente entró el color, ¿no? Nosotros mucho antes ya entró la modernidad, ¿no? Valencia yo creo que fue pionera en Madrid con esa movida, todos los artistas que habían en ese momento, tanto en pintura, en moda, como en cualquier otra disciplina artística, éramos valencianos, ¿no? Y Barraca fue una de las discotecas que precisamente todos esos punteros del arte estábamos aquí dando la caña, no es por nada. Pues nada, muchísimas gracias, de Muchísimas verdad. gracias a vosotras, de verdad. Gracias. Pregúntale si se ha quedado algo que le gustaría contar. Vale. No, yo creo que está muy bien todo lo que hemos hablado, la verdad. Yo creo que Ha estado genial, la no verdad. se ha quedado nada que dijera, me gustaría que habláramos. Tú te has expresado. Yo creo que Valencia, mira, la movida fue en Madrid y estaba hecha por los valencianos, como te decía antes, del mundo del arte, ¿no? La moda, la pintura, la música, todos ellos, ¿no? Y sin duda Valencia, bueno, yo recuerdo una frase muy famosa, fíjate, que decían, este mostrario, uy, estas prendas, uy, esto para Valencia. ¿Por qué? Porque era muy moderno y eso solo se podía vender en Valencia, ¿no? Eso me dejó de piedra cuando lo oí, ¿no? Muy curioso. Decías, fíjate, ¿no? Y es que era verdad, ¿no? Esa modernidad estaba aquí. Y esa modernidad no salió de Valencia, salió de lo que era el contorno de esa Valencia, la ribera, los pueblos, todo eso se impregnó y hizo una nueva Valencia. Y la verdad yo soy muy agradecido porque los sábados nos visita la ribera. Que los valencianos somos muy atrevidos de naturaleza. Por Sí, todo el sí, tema. yo creo que algo debe de ser, ¿no? Porque fíjate, para que te dijeran eso del mostrario, no un representante, no, esto es solo para Valencia. ¿Por qué? Porque era muy moderno, ¿no? Entonces, como era muy moderno, eso solo se podía vender aquí, fíjate. No, era un lujo que te dijeran eso. Estamos muy orgullosos Sí. de ser valencianos y de todas las figuras artísticas valencianas que tenemos. Y creo que hay que ponerlo en valor. Y bueno, el hacer esta entrevista también, aparte de poder charlar un rato contigo como ese fragmento de la historia de Barraca, pero también de los valencianos, ¿no? Sí, totalmente, ¿no? Pero mira, gracias a eso vimos a los Golpes Bajos, que no habían actuado aquí nunca. Oímos muchos grupos, bueno, muchos, ¿no? Que fue la primera vez que en Valencia los veíamos, ¿no? Yo creo que eso a todos los que en aquella época éramos jóvenes, pues, la verdad nos marcó, ¿no? Porque yo lo recuerdo, ¿no? A Front 242, a Golpes Bajos con la portada de Montesinos. Esos son los de la entrevista que subimos. Muchas cosas, ¿no? Yo creo que fuimos muy pioneros en esa modernidad de este país. ¿Qué año abrió Barraca? En el En el 65. 65. 65. Yo inauguré la tienda en el 72. Está muy bien, la ficha famosa a los de Madrid. Ok. Genial. Un 10, chica. Un 10, que ha sido genial.